Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 534. Destino alterado. En cuanto Michonne se apartó de ellos, MJ dio un paso adelante, intentando calmarla. Oye, no te vamos a hacer daño. Tranquila, dijo MJ en tono tranquilizador. Los ojos de Michonne se abrieron de golpe, inicialmente confundidos y desorientados. Intentó moverse, solo para darse cuenta de que estaba atada. Miró a Peter con furia, y su voz atravesó la tensión. Si no vas a hacerme daño, ¿por qué demonios estoy atada? Peter, poniendo los ojos en blanco, replicó. ¿En serio? Nos atacaste cuando te atraparon intentando robarnos nuestras provisiones. ¿Preferirías que le demos vía libre a alguien que acaba de intentar robarnos? Michonne bajó la mirada, con una mezcla de vergüenza y enojo en el rostro. La realidad de sus acciones se apoderó de ella mientras el peso de su robo fallido flotaba en el aire. A medida que la conversación se desarrollaba, Peter tomó la iniciativa de interrogar a Michonne. Empecemos por lo básico. ¿Por qué intentabas robarnos? ¿Estás sola o con otras personas? ¿Lo habías hecho antes? Y la pregunta del millón. ¿Has matado a alguien inocente últimamente? Michonne dudó un momento, mirando a Peter y a MJ. Mira, necesitaba provisiones. Estoy sola. He hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir, pero nunca he matado a nadie, aparte de los infectados. Si me dejas ir, prometo irme y no volver a molestarte. Tienes mi palabra. Peter, escéptico pero deseoso de verificar sus afirmaciones, decidió usar un poco de telepatía. Se adentró en la mente de Michonne, buscando sinceridad y posibles intenciones ocultas. Fue una maniobra delicada, respetando su privacidad y garantizando la seguridad del grupo. Al analizar sus pensamientos, percibió una sensación de desesperación, una lucha por sobrevivir en el duro mundo postapocalíptico. Las disculpas resonaban en su mente, mezclándose con imágenes de pérdida y la lucha por proteger a sus seres queridos. Y Michonne creció en Arkansas, a diferencia de su homóloga de la serie. Provenía de una familia de clase media, donde creció con un gran interés por el arte moderno y la literatura y más adelante, Michonne inició una relación con su novio Mike. Tuvieron un hijo llamado André, a quien Michonne apodaba cariñosamente Peanut. Los tres vivieron juntos como familia y presumiblemente disfrutaron de un estilo de vida privilegiado y lujoso. Michonne también se hizo amiga de Terry, el mejor amigo de Mike, y al comienzo del brote, Michonne encontró una katana con la que comenzó a perfeccionar sus habilidades de supervivencia al encontrarse y matar a los infectados. Tiempo después, Michonne, Mike, Terry y André viajaron a un campo de refugiados donde se establecieron. Rápidamente, varios miembros abandonaron el campo debido al empeoramiento de la situación. Michonne decidió quedarse allí a pesar de esto, lo que a menudo resultaba en varias discusiones entre ella y su novio, quien últimamente se comportaba de forma cada vez más extraña. ¿Tenía razón MJ? ¿Se está drogando a sus espaldas? Se preguntó Peter mientras seguía leyendo su mente. Y finalmente, hoy temprano, decidió salir a buscar provisiones para su familia, principalmente para su hijo, que es un niño pequeño, ya que nadie en el campamento quería salir. Después de todo, todos los que salían a buscar provisiones nunca regresaban, lo que les hacía temer abandonar la seguridad de su escondite. Incluso si eso significaba morir de hambre. Y entonces nos vio pasar con provisiones pegadas al techo con cinta adhesiva y decidió robarnos uno de nuestros coches y, resumió Peter al terminar de invadir su mente. Todo mientras su inútil novio se esconde del mundo en su campamento. Y satisfecho de que Michonne no fuera una amenaza inmediata y empatizando con su situación, Peter se apartó de su mente. De acuerdo, aunque no dijiste mucho, no creo que estés mintiendo. Le indicó a MJ que desatara a Michonne. Puedo darte dos opciones, y por suerte para ti, ninguna incluye que mueras hoy. Podemos darte suficiente comida para una persona y dejarte ir, o puedes intentar unirte a nuestro grupo. Aunque primero tendrás que ganarte algo de confianza, y eso es más fácil decirlo que hacerlo, ofreció Peter mientras MJ le liberaba las manos y los pies.
Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de Michonne se abrieron de par en par, sin esperar recibir semejante oferta de la gente a la que acababa de intentar robar. Si ella estuviera en su lugar, los habría atado y abandonado en medio del bosque, o los habría matado. Peter continuó. Te estamos dando una oportunidad, así que ¿qué quieres hacer? Michonne, frotándose las muñecas tras ser liberada, negó con la cabeza a regañadientes. Gracias por tu oferta, pero me llevaré la comida y me iré, aunque notaba que Peter y su grupo parecían amables y confiables, por su oferta y la abundante cantidad de provisiones, tenía una familia que cuidar. Y no podía arriesgar la vida de sus seres queridos, especialmente la de su hijo, por una oportunidad que podría empeorar la situación. Me parece bien, dijo Peter encogiéndose de hombros mientras MJ fruncía el ceño. Al fin y al cabo, quería reclutar a Michonne para su grupo. Dejando a Michonne con MJ, quien la vigilaba atentamente mientras trataba de hacerla cambiar de opinión, Peter empacó una bolsa con suficiente comida y suministros para una persona, fiel a su promesa. Mientras empacaba, Joel, al salir de la tienda, miró a Peter con una ceja levantada. ¿Qué hacemos con nuestro invitado? Peter, mientras seguía preparando la maleta, respondió. Se va. Le estoy dando algunos suministros para ayudarla. Joel, no muy entusiasmado con la idea de regalar provisiones, sobre todo a alguien que acababa de intentar robarlas, asintió a regañadientes. Estaba contento de que ella se fuera. Después de todo, no podía darse el lujo de confiar en desconocidos, no mientras tuviera una hija que proteger. Por supuesto, su escepticismo y cautela eran rasgos que le serían muy útiles en este nuevo mundo postapocalíptico. Cuando la primera luz del amanecer empezó a romper la oscuridad exterior, el grupo llevó a Michonne de vuelta a su coche, donde le entregaron la bolsa de provisiones y su katana. La tensión se sentía en el ambiente mientras intercambiaban breves despedidas. Mientras Michonne observaba alejarse la caravana de dos coches, una expresión de conflicto se dibujó en su rostro. Anhelaba la seguridad y los recursos que el grupo de Peter parecía poseer, pero sus instintos, forjados con esfuerzo, le advertían que no debía confiar demasiado en este mundo implacable. Sola en el asiento del conductor de su coche, Michonne abrió la bolsa que le habían dado. El contenido era más que un simple sustento. Junto a la comida, encontró una pistola, munición, una radio policial portátil y una nota. La nota, firmada por Peter, decía: cuídese y contáctenos si cambia de opinión. Incluía una frecuencia de radio para comunicarse. Michonne no pudo evitar sonreír al darse cuenta de la oportunidad perdida de unirse a un grupo que parecía sincero en su ofrecimiento de ayuda. El arrepentimiento la carcomía, pero la supervivencia era lo primero. Su familia esperaba su regreso, y necesitaba traer todos los suministros que pudiera encontrar. Al desaparecer el convoy, Michonne aceleró el motor y regresó a su campamento con una mezcla de gratitud e incertidumbre. La radio y los suministros le brindaron un salvavidas, una conexión con un grupo que quizá nunca volvería a ver. Y de regreso a su campamento, con la bolsa de provisiones a su lado, Michonne sintió un atisbo de esperanza. La idea de sorprender a su hijo, André, con comida deliciosa y algunas golosinas, incluyendo dulces, la animó. La inesperada generosidad de Peter se reflejó en la variedad de artículos que había proporcionado. El campamento, situado en un terreno apartado enclavado en el bosque, parecía tranquilo a medida que Michonne se acercaba. Sin embargo, la sonrisa en su rostro comenzó a desvanecerse al oír el sonido distante de disparos. Un miedo agobiante la atenazaba, impulsándola a regresar con sus seres queridos. Al acercarse al campamento, la conmoción inicial dio paso al caos. Decenas de zombies vagaban libremente, sus gemidos se mezclaban con los disparos esporádicos. El pánico se apoderó del campamento, y los instintos de Michonne se activaron. Pisó a fondo el acelerador, corriendo hacia el corazón de la pesadilla que se desataba. Al llegar, la escena era una imagen caótica y horrorosa. Decenas de zombies invadían el campamento, y aún más acechaban entre las sombras de los árboles circundantes. Michonne no perdió tiempo. Agarrando su katana y una pistola, saltó del coche, decidida a abrirse paso entre los no muertos y llegar hasta su familia. Gritando por André y su novio Mike, Michonne se abrió paso entre los infectados. La sangre le salpicó la ropa mientras los eliminaba a uno tras otro. El aire resonaba con los sonidos de los supervivientes desesperados y la espantosa muerte de los desafortunados que fueron atrapados. Al acercarse a su tienda, el miedo se apoderó de Michonne.
Lo que encontró era incomprensible. Mike y su amigo Terry estaban sentados en sillas plegables, con agujas en los brazos, completamente ajenos a los zombies que se estaban dando un festín con ellos. Sus rostros, felices y desorientados, miraban al cielo con la mirada perdida, perdidos en la neblina inducida por las drogas. Al instante, Michonne comprendió la desgarradora verdad. Mike había descuidado su responsabilidad de proteger a su hijo, sucumbiendo a la drogadicción junto con el idiota de su amigo. Conmocionada y furiosa, despachó a los infectados por la tienda, ignorando por completo a los dos drogadictos. Impulsada por una mezcla de ira y dolor, Michonne se concentró en su hijo. El pánico la invadió mientras registraba frenéticamente la tienda, gritando el nombre de André. Por un momento, temió lo peor hasta que, finalmente, el llanto ahogado de un niño llegó a sus oídos. Al abrir un baúl donde solían guardar sus pertenencias, Michonne encontró a su hijo de 3 años, André, llorando y abrazado a su camisa. Mirando hacia arriba con miedo, el pequeño André abrió los ojos de par en par, aliviado. Mamá. Maní. Michonne sintió un gran alivio y lo abrazó con fuerza, susurrándole palabras tranquilizadoras para calmarlo. Sabiendo que tenían que irse, Michonne, sin molestarse en agarrar nada más que el dinosaurio de peluche favorito de André, lo envolvió en una manta, atando a su hijo en su lugar sobre su cuerpo. La realidad de la situación la golpeó, y las lágrimas corrieron por su rostro mientras mataba zombies camino al coche. Con André a salvo en sus brazos, se alejó de la pesadilla que se había convertido en su otrora tranquilo campamento. Aunque se sentía mal por dejar atrás al padre de su hijo, Michonne sabía que Mike estaba infectado y que pronto se transformaría. No estaba dispuesta a arriesgar la vida de su hijo por un hombre muerto que ni siquiera sabía hacer bien su trabajo. Mientras el motor rugía, Michonne miró la radio que Peter le había dado, considerando si contactar al grupo que le había ofrecido una oportunidad antes. El peso de la decisión flotaba en el aire mientras conducía hacia el futuro incierto, con su hijo durmiendo profundamente en sus brazos. No sabía que su encuentro con Peter cambiaría el sombrío destino de su hijo. Gracias a los suministros que él le había dado, Michonne pudo regresar al campamento antes de lo previsto, lo que le permitió llegar a tiempo para salvar a su pequeño Peanut. Capítulo 535. Perra infiel. Habían pasado algunas horas desde que Michonne se separó del grupo de Peter. MJ, sentada enfurruñada en el coche junto a Peter mientras conducía, no podía quitarse la decepción de la cara. Esperaba reclutar a Michonne para su creciente grupo de supervivientes, pero la mujer había rechazado la oferta y se había marchado. Peter miró a MJ, con una sonrisa burlona en los labios. Entendía su enojo. Quería atraer gente a su comunidad, imaginando una comunidad más grande y, más adelante, una base donde pudieran vivir juntos antes de tener que irse a Temundo. Pero la negativa de Michonne había frustrado esos planes. MJ, incapaz de contener su frustración, finalmente preguntó: ¿qué es tan gracioso? Su cara de puchero fue correspondida con la suave diversión de Peter. ¿Por qué estás tan triste, mi amor? No puedes esperar que todos los personajes que conocemos se unan a nosotros tan fácilmente, dijo Peter, con la mirada fija en el camino. MJ se irritó un poco, su frustración era evidente. Bueno, sí, pero Michonne es uno de los personajes más geniales de The Walking Dead, así que puede que me hiciera ilusiones. Peter se rió entre dientes. Lo sé, lo sé. Pero oye, no te preocupes demasiado. Volveremos a ver a Michonne antes de lo que crees. MJ le lanzó una mirada interrogativa. ¿Cómo puedes estar tan seguro? La sonrisa de Peter se volvió misteriosa, y antes de que MJ pudiera preguntar más, la radio cobró vida. Una voz familiar resonó en el coche, y MJ abrió mucho los ojos al reconocerla. Hola, hola, ¿es esta la frecuencia correcta? Era Michonne. Cuando Peter cogió la radio, una sonrisa pícara se dibujó en sus labios. Vaya, 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 no pensé que llamarías tan pronto, Michonne. Peter, la voz de Michonne tembló al relatar el reciente ataque a su campamento por parte de los infectados, aunque omitió cualquier detalle relacionado con su novio. Logré escapar con mi hijo, explicó, con un tono esperanzado. Bueno, me preguntaba si tu grupo aún estaría dispuesto a aceptarnos. Peter, actuando con calma, respondió con indiferencia. No sé, al ver su actitud juguetona, MJ le arrebató la radio. Claro que sí, Michonne. Tú y tu hijo pueden acompañarnos. Les diremos dónde encontrarnos.
Peter sonrió ante el entusiasmo de MJ, secretamente complacido con el giro de los acontecimientos. Mientras tanto, en el coche que los seguía, Joel, Tommy y Sarah escuchaban la conversación. Sarah parecía abierta a la idea de que Michonne se uniera, pero Joel y Tommy mostraban escepticismo. La posibilidad de que Michonne mintiera sobre su situación para aprovecharse de ellos rondaba sus mentes. Tras un momento de deliberación, decidieron colectivamente seguir el ejemplo de Peter, pero vigilando con cautela al ladrón que se les uniría. La perspectiva de expandir su comunidad, aunque con un toque de incertidumbre, añadió una nueva dimensión a la dinámica de su supervivencia. Cuando se anunció el lugar de su encuentro, MJ se recostó en su asiento con una sonrisa triunfal. Iban camino a encontrarse con Michonne y su hijo, que era justo lo que ella deseaba desde el principio. El grupo, liderado por Peter, decidió hacer una parada en el siguiente área de descanso y esperar a que Michonne y su hijo los alcanzaran. Tras eliminar a los pocos zombies que merodeaban por la zona, tomaron el control de la zona, buscando suministros y saqueando todo lo que pudieron encontrar. La zona de descanso, antes bulliciosa, ahora estaba inquietantemente silenciosa, con vestigios del pasado esparcidos por todas partes. Mientras el grupo exploraba la zona, Peter se enfrentó a un nuevo reto. Se había cortado la luz, lo que inutilizaba los surtidores de gasolina de la forma habitual. Sin inmutarse, Peter decidió usar sus habilidades únicas. Fingió manipular los surtidores, creando la ilusión de que los había manipulado para que funcionaran. En realidad, era su magia la que llenaba los tanques sin problemas. Mientras tanto, Michonne llegó, mirando nerviosamente a los miembros del grupo. Tras intentar robarles la noche anterior, reunirse con la misma gente era sin duda una situación incómoda. Tommy y Joel, siempre vigilantes del grupo, no eran precisamente amables, lo que agravó la incomodidad del encuentro. Mientras Michonne saludaba a todos, MJ se adelantó con una sonrisa tranquilizadora. No les hagan caso a Joel y Tommy, con el tiempo se van acostumbrando. Simplemente demuéstrales que mereces su confianza, como hicimos todos. Michonne, agradecida por la oportunidad, asintió con aprecio. Acunó a su hijo, André, en sus brazos. Los sucesos en su campamento la habían vuelto más protectora que nunca, y no estaba dispuesta a separarse de él después de lo ocurrido. MJ siguió hablando con Michonne, intentando aliviar la tensión. Todos tuvimos que demostrar nuestra valía al unirnos. Es un mundo difícil aquí, y la confianza es difícil de conseguir. Pero una vez que lo hagas, serás aceptado. No te preocupes demasiado. Mientras no tengas segundas intenciones, estarás bien. Mientras conversaban, todos no pudieron evitar mirar a André, que dormía plácidamente en brazos de su madre. La inocencia de un niño junto a su madre ayudó a aliviar la creciente tensión en el grupo. Tras reunir suministros y asegurarse de que sus vehículos estuvieran listos, el convoy, ahora de 3 vehículos, se preparó para partir. Peter y MJ encabezaron la marcha en el primer vehículo, Joel y su familia los siguieron en el segundo, y Michonne y su hijo ocuparon la retaguardia. Mientras se alejaban del área de descanso, la mirada de Michonne se detuvo en el mundo que pasaba. El camino era impredecible, pero no pudo evitar sentir que había tomado la decisión correcta. Aunque deseaba que el padre de su hijo estuviera con ellos, en el fondo sabía que su muerte fue más una bendición que una maldición. En cuanto el mundo se fue a la mierda, también lo hizo su otrora confiable novio. Estaban mejor sin él. Y después de conducir en silencio por un rato, MJ, sentada junto a Peter, se volvió hacia él con una expresión curiosa. «Oye, ¿a dónde nos dirigimos ahora?», preguntó, con la emoción evidente en su voz. Peter le dedicó una sonrisa traviesa. «Bueno, mi amor, ya que estamos en The Walking Dead, ¿no crees que deberíamos elegir al protagonista?». Arqueó una ceja al ver que los ojos de MJ se abrían de par en par con sorpresa y emoción. Antes de que MJ pudiera presionar para obtener más detalles, la radio cobró vida y se escuchó la voz de Joel, haciendo la misma pregunta. «¿A dónde vamos, Peter?». Peter, todavía con esa sonrisa enigmática, respondió. «Georgia». Después de todo, tienen que despertar a un paciente en coma, salvar a una madre y encontrar a un grupo de protagonistas. MJ sonrió feliz, considerando todas las posibilidades. Mientras Peter y su grupo continuaban su viaje hacia el estado que contenía la mayoría de los personajes que querían reclutar, en el hospital del condado de Kings en Georgia, el agente Rick Grimes yacía inconsciente en su cama, un paciente en coma inmóvil.
La presencia militar en el exterior era evidente, con el constante bombardeo de disparos que llenaba el aire. El hospital se había convertido en la base de operaciones del ejército local y en un campo de batalla incesante. Cada disparo era a la vez una defensa contra los infectados y un canto de sirena que los atraía. Los intentos militares por mantener el orden convertían el hospital en una fortaleza, amplificando involuntariamente la magnitud de la amenaza y poniendo en mayor peligro a todos los que se encontraban dentro, a quienes lucharon con tanto ahínco por proteger. En medio del caos, el personal militar trabajó incansablemente para asegurar el hospital, consumiendo una cantidad incontable de munición a diario, agotando sus reservas. Después de todo, no todos pueden tener una precisión del 100% como la de Peter. Incluso para los soldados entrenados, desperdiciar munición era algo normal. No muy lejos, en un barrio cercano, invadido por los infectados como cualquier otro lugar, Morgan Jones y su familia, Henry y su hijo Duane, se acurrucaron en su casa fortificada. Las ventanas estaban tapiadas y un aire de silencio envolvía a la residencia. Habiendo aprendido desde el principio que el sonido atraía a los infectados, la familia Jones vivía según el mantra de guardar silencio para sobrevivir. Los ecos lejanos de los disparos y el paso de los zombies servían como un sombrío recordatorio del mundo en el que ahora habitaban. Al otro lado del estado, en la cantera de la base de King Materials Company Road, un campamento de sobrevivientes comenzó a formarse. El compañero y amigo de confianza de Rick, el agente Shane Walsh, y Lori Grimes, su esposa, se encontraron entrelazados en un abrazo claramente sexual, lejos de miradas indiscretas. Algunos podrían pensar que esta relación comenzó durante el brote, cuando Shane se hizo responsable de la familia de Rick y los protegió de los infectados, pero estarían equivocados. Incluso antes de la ausencia de Rick, debido a su coma, Shane y Lori mantenían una relación sentimental a sus espaldas. Solo que ahora, en lugar de intentar ocultarle sus fechorías a su esposo, se escondían de su hijo, Carl, quien se encontraba enfurruñado en una tienda cercana, preguntándose si alguna vez volvería a ver a su padre. Pasó un día y una noche enteros mientras Peter y su creciente grupo de sobrevivientes cruzaban el estado de Georgia, donde sin duda ampliarían aún más su grupo. Me pregunto si puedo reclutar a los soldados del Hospital Ricks. Bueno, eso si no están muertos o desaparecidos para cuando lleguemos, se preguntó Peter. Después de todo, tenía grandes planes, y los grandes planes requerían mucha fuerza humana y de fuego. Capítulo 536. Samurái misterioso. El convoy de 3 vehículos liderado por Peter avanzó con cautela hacia el condado de Kings, Georgia, un estado plagado de ecos de disparos y la tensión palpable del apocalipsis. El paisaje urbano mostraba las cicatrices de la supervivencia. Los edificios se alzaban como testigos silenciosos de las luchas que se habían desatado entre sus muros. A medida que se adentraban en el pueblo, los disparos lejanos se intensificaban, creando un ambiente inquietante. El grupo, ya experimentado en sortear los peligros de este nuevo mundo, intercambió miradas cautelosas. Mientras tanto, Peter y MJ se sonreían el uno al otro, solos en su auto juntos. Parece que los militares siguen vivos y bien en el hospital, comentó Peter, con sus planes de reclutamiento militar prometedores. MJ no pudo evitar preguntar, ¿cómo planeas reclutarlos? Peter simplemente sonrió misteriosamente. Supongo que tendrás que esperar y ver. Continuando su camino hacia la ciudad, los infectados, atraídos por la conmoción como polillas a la llama, ignoraron sus autos y corrieron hacia la fuente de los disparos, corriendo mucho más rápido que los zombies del programa Walking Dead. Por las radios, la voz de Tommy se escuchó con crujidos, rompiendo el tenso silencio. ¿Qué demonios está pasando ahí adelante? ¿Alguien vigila la situación? La voz de Joel se unió a la conversación, con un tono de escepticismo evidente. Podría haber más supervivientes. Podría haber problemas. Deberíamos ser cautelosos y darles una amplia libertad. Peter, tras una pausa pensativa, intervino. Es un riesgo, pero no lo sabremos hasta que lo investiguemos. Podría ser un campamento de supervivientes intentando desalojar la ciudad, o incluso militares. Hay demasiados disparos como para que sea otra cosa y... Michonne, siempre atenta, añadió. O amenazas potenciales. He visto lo impredecibles que pueden ser las personas y... Joel, al escuchar la conversación, sintió el peso de la decisión en el aire. Peter, ¿qué opinas? ¿Deberíamos investigar? Peter, al volante del coche líder con determinación, respondió. Vamos a ver. No nos comprometemos a nada hasta evaluar la situación.
Si hay problemas, nos retiramos. Si son los militares o los supervivientes los que necesitan ayuda, evaluamos desde ahí. Con todos de acuerdo, el convoy continuó su camino por las calles inquietantemente vacías, mientras el inquietante sonido de los disparos parecía no tener fin. Los infectados, impulsados por el instinto, se arremolinaron hacia el ruido, llenando el aire con sus gemidos y movimientos. A medida que el grupo se acercaba al origen del disturbio, la tensión en el convoy se hacía palpable. La decisión de investigar flotaba en el aire como un delicado equilibrio, mientras cada miembro sopesaba los posibles riesgos y beneficios. Y el convoy, guiado por el eco de los disparos, se acercó al origen de la conmoción. Sin embargo, a medida que se acercaban, la intensidad de los disparos pareció disminuir, reemplazada por largos intervalos de un silencio inquietante que flotaba en el aire como una sombra amenazante. El grupo intercambió miradas de preocupación. La ausencia de disparos sostenidos suscitó preguntas inquietantes. Peter y MJ, solos en el coche, intercambiaron una mirada de preocupación. Eso no suena muy bien, comentó Peter. La falta de disparos continuos significaba una de dos cosas. O los militares del hospital se estaban quedando sin municiones, o se estaban quedando sin personal capacitado para dispararlas. En cualquier caso, no era una buena situación. Claro, podrían haber eliminado a los zombies que los rodeaban, lo que explicaría la ausencia de disparos, pero eso no parecía probable. Después de todo, con solo conducir por la carretera, Peter podía ver docenas de infectados acercándose a los disparos. El convoy avanzó por las calles, mientras el inquietante sonido de los disparos continuaba, guiándolos hacia el centro del disturbio. La tensión en el aire era palpable a medida que se acercaban al origen. Al llegar, apareció a la vista un enorme hospital, fortificado con sacos de arena, barricadas y vehículos militares. Los soldados, desde posiciones estratégicas, disparaban contra el incesante mar de zombies que intentaban romper sus defensas. La visión, aunque confirmaba las especulaciones previas de Peter, le infundió una sensación de alivio con un toque de incertidumbre. Los militares, aparentemente superados en número y con escasez de municiones, se enfrentaban a una situación desastrosa. Peter indicó al convoy que se detuviera unas cuadras más adelante, advirtiendo a todos que esperaran un momento mientras él intentaba contactar con los militares dentro del hospital. Cambiando de canal de radio, Peter encontró la frecuencia militar y escuchó. Las conversaciones pintaban un panorama desolador de agotamiento, miedo y pedidos urgentes de más munición. La gravedad de la situación se hizo evidente cuando Peter escuchó a escondidas sus desesperadas súplicas. Mientras esperaba una interrupción en la comunicación, Peter finalmente habló. «Oigan, ¿necesitan ayuda?» La intrusión sorprendió a los militares. Mientras los soldados intercambiaban miradas, uno no podía evitar preguntarse, ¿quién diablos está en nuestra radio? Tras un momento de confusión, el mayor John Lewis, el oficial de mayor rango, respondió con cautela. Soy el mayor Lewis. Si estos son los 3 coches aparcados calle abajo, agradezco su oferta, pero lamentablemente es inútil. Incluso si son policías, lo cual dudo, solo conseguirán que los maten intentando ayudarnos. Busquen un lugar seguro donde esconderse, preferiblemente fuera del pueblo y lejos de las zonas pobladas. Otra voz interrumpió. Y manténganse fuera de nuestra frecuencia, civiles. Ignorando al último idiota en hablar, Peter quedó impresionado por el mayor Lewis. Después de todo, rápidamente los encontró, evaluó su fuerza e incluso tuvo la amabilidad de aconsejarles que no los ayudaran. Sería un buen subordinado y Peter sonrió con sorna mientras hablaba por la radio. Acabaremos con la horda del frente antes de que se ponga el sol, les aseguró con seguridad. Siéntense y disfruten del espectáculo. Y regresando a la antigua frecuencia antes de que pudieran responder, Peter explicó rápidamente su plan para ayudar a los militares, con su voz penetrante y autoritaria. Bien, este es el plan. Vamos a despejar la horda frente al hospital. Necesito que Michonne, Joel, Tommy y MJ suban a los tejados de enfrente. Traigan una radio, potencia de fuego y suficientes balas para enfrentarse a un pequeño ejército. Y no olviden traer a los niños. Bloqueen las puertas tras ustedes para mantener a los infectados fuera. Joel, siempre protector, expresó inmediatamente su preocupación. ¿Estás seguro de que es buena idea? ¿Y si algo sale mal? Peter, con una confianza inquebrantable, respondió. Confía en mí, Joel. Estaremos bien. Tenemos que actuar rápido antes de que el hospital se sature. Ahora, muévete.
Mientras se daban las órdenes, Michonne hizo una pregunta crucial. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. ¿Y tú, Peter? ¿Cuál es tu parte en todo esto? Peter, con una sonrisa que denotaba picardía y seguridad al mismo tiempo, respondió. Necesitaré pedir prestada tu espada, Michonne. Hubo un momento de silencio atónito en la radio mientras todos procesaban lo que Peter acababa de decir. Joel, siempre con la voz de la razón, no pudo evitar intervenir. ¿Estás loco? ¿Vas a ir allí con solo una espada contra esa horda? Peter lo interrumpió antes de que pudiera continuar, con un tono firme y decidido. Estaré bien. Confía en mí. Tenemos que irnos ya. A pesar de las protestas que se sentían en el aire, el grupo siguió las órdenes de Peter. Esto los ha mantenido vivos y prosperando hasta ahora, por lo que no pudieron evitar sentir que Peter siempre tuvo un plan. Al partir, MJ se acercó a Peter. Lo besó apasionadamente en los labios, con una mezcla de miedo y amor en la mirada. Sé que estarás bien, pero, vuelve sano y salvo, ¿de acuerdo? Peter le devolvió el beso con una expresión tranquilizadora. Siempre lo hago. Ahora, vete. Tenemos que lidiar con una horda. Mientras tanto, Michonne le entregó su espada a Peter. El intercambio conllevaba un peso de preocupación tácita de su parte. Cada miembro tomó sus armas, preparándose mentalmente para el desafío que se avecinaba. Joel y Michonne, con sus hijos a cuestas, se dirigieron rápidamente al edificio elegido donde todos se sentarían. Mientras el grupo ascendía a sus posiciones estratégicas, Peter se tomó un momento para observar el arma que tenía en las manos. Probablemente se desafilaría después de unas cuantas docenas de bajas. Con un toque de su mano en el costado de la hoja, Peter vio cómo las runas se dibujaban a lo largo de la espada, fortaleciendo su filo y durabilidad a niveles insanos. Sonriendo con sorna mientras daba unos golpes de prueba con la espada, Peter observa la horda que se alzaba camino abajo. Es hora de impresionar a algunos futuros secuaces y a pesar de la audaz declaración de Peter a los soldados en el hospital de que eliminaría a la horda, el escepticismo y la duda persistían entre las filas militares. Muchos soldados se burlaron de él por lo que percibieron como una bravuconería insensata, mientras que otros, siguiendo la cautela del mayor Lewis, expresaron preocupación por su seguridad. En cualquier caso, la sensación predominante era que Peter y su grupo estaban destinados al fracaso. Sin embargo, mientras Peter avanzaba con paso seguro por la calle hacia la horda que se acercaba, los soldados de afuera no pudieron evitar notar su llegada, así como su actitud tranquila y la única espada que empuñaba. Murmullos y especulaciones se extendieron entre sus filas, preguntándose si era un loco o un superviviente con ansias de muerte. Al acercarse Peter a la horda, que acababa de percatarse de su llegada, una exclamación colectiva se extendió entre los soldados al presenciar un espectáculo que superó sus expectativas. Con un solo y poderoso golpe de espada, Peter decapitó a más de una docena de zombies a la vez. Los cuerpos cayeron al suelo, dejando a los soldados asombrados ante la inesperada demostración de habilidad. Sorprendentemente, Peter no se detuvo ahí. Aceleró el paso y se lanzó de cabeza al mar de zombies que había fuera del hospital. Los soldados gritaban advertencias y una mezcla de incredulidad y preocupación, pero su asombro no hizo más que crecer a medida que Peter seguía aniquilando a los infectados. En lugar de sucumbir ante la abrumadora mayoría, Peter se movió con una agilidad asombrosa, abriéndose paso entre los zombies sin esfuerzo. Su espada se convirtió en una mancha de precisión letal, y los soldados observaron con incredulidad cómo se abría paso entre la horda, aparentemente inmune a sus ataques. El mayor Lewis, inicialmente escéptico, salió del hospital para presenciar el espectáculo. La conmoción y el asombro se reflejaron en su rostro al darse cuenta de que la horda estaba ahora completamente concentrada en Peter. Gritó órdenes a sus hombres, indicándoles que no dispararan y se concentraran en eliminar a los infectados más alejados de Peter para evitar cualquier daño accidental a su inesperado salvador. Los soldados, antes indecisos, siguieron las órdenes del mayor Lewis y comenzaron a disparar contra los zombies en las afueras de la horda. Mientras lo hacían, MJ, Michonne, Joel y Tommy, encaramados en un tejado cercano, se unieron a los disparos junto a ellos. Desde su posición elevada, Tommy no pudo evitar expresar su asombro. Pensé que estaba loco, pero míralo, Michonne, normalmente reservada, no pudo evitar asentir. Se mueve más rápido de lo que puedo ver, Joel, aún preocupado, añadió. Asegurémonos de cubrirlo bien. No sabemos cuánto tiempo podrá seguir así. MJ sonrió con suficiencia mientras veía trabajar a su marido.
Rayos. Qué sexy está ahora mismo. Mientras la potencia de fuego combinada del grupo de Peter y los soldados reducía la manada, Peter continuó su implacable ataque contra los infectados. La horda, antes amenazante, ahora parecía indefensa ante la habilidad y la determinación de esta figura solitaria. Los soldados, inicialmente dubitativos, presenciaron una hazaña que superó sus expectativas. La atmósfera pasó del escepticismo a una mezcla de asombro y gratitud. En esa caótica danza de vida o muerte, Peter se abrió camino hacia la supervivencia, ganándose el inmenso respeto de quienes habían dudado de él momentos antes. Capítulo 537. Llamada de atención temprana. Tras horas de combate implacable, Peter se encontraba en el centro de la calle, antes infestada, con su espada reluciendo con un brillo sombrío de sangre y entrañas. A pesar de la espantosa escena que lo rodeaba, Peter parecía intacto, sin una sola mancha de sangre que lo manchara. Su ropa, aún impecable, no delataba rastro alguno de la violenta batalla que acababa de desatarse. La calle, ahora un cementerio de no muertos, estaba sembrada de cadáveres de zombis putrefactos. La mayoría yacían decapitados, víctimas de los rápidos y precisos golpes de Peter, mientras que otros presentaban las cicatrices de las balas, gracias a la cobertura que sus aliados les brindaban a distancia. El esfuerzo conjunto del grupo de Peter y los militares había reducido eficazmente la manada, eliminando la amenaza inmediata que asediaba el hospital. El aire estaba cargado con el aroma metálico de la sangre, y el inquietante silencio que siguió al caos solo fue interrumpido por los lejanos gemidos de los zombis dispersos. La horda, que antes era un enjambre, había sido diezmada, y aunque inevitablemente llegarían más, la mayoría que había abrumado a los soldados ahora estaba vencida. Eso debería facilitarles las cosas, pensó Peter mientras movía su muñeca, limpiando la sangre de la espada de Michonne. En medio de las espantosas consecuencias, Peter contempló la escena con una distante sensación de logro. Los militares, tras observar su destreza sin igual desde su posición privilegiada, abrieron una puerta improvisada, y el mayor Lewis, flanqueado por soldados armados, salió a recibirlo. Los soldados miraron a Peter con una mezcla de asombro e incredulidad, sin saber si el hombre que tenían delante era un ser humano real o no. «Rápido, entren antes de que aparezcan más de esas malditas cosas», gritó el mayor Lewis, y su escepticismo anterior fue reemplazado por un claro respeto. Con un gesto de la cabeza, Peter se dirigió hacia la puerta, y los soldados se apartaron para dejarle entrar. Al acercarse, el mayor Lewis no pudo evitar expresar su asombro. «No pensé que aguantarías más de unos minutos ahí fuera». «Sé que yo no y...». Peter, con una sonrisa irónica, respondió. «Te dije que acabaría con la horda». Los soldados, presintiendo la nueva oportunidad de seguridad, se apresuraron a cerrar la puerta tras Peter, protegiendo así el hospital de la persistente amenaza exterior. Cuando la barricada se cerró, Peter avisó por radio a su grupo, instruyéndoles que trajeran los coches y se dirigieran al hospital. Los soldados, ahora aliados, estaban preparados para recibirlos. En cuestión de minutos, el zumbido distante de los motores se hizo más fuerte a medida que el convoy se acercaba. Los soldados, con las armas preparadas, permitieron que el grupo de Peter cruzara la puerta. MJ, Sarah, Joel, Tommy, Sarah, Michonne y André salieron de los vehículos con expresiones que mezclaban alivio y anticipación. «Tommy, vigila los coches hasta que estemos seguros de que podemos confiar en esta gente», ordenó Peter y Tommy asintió, de pie junto a sus vehículos con un rifle de asalto en la mano, vigilando a cualquiera que se acercara. «Los demás, siéntanse libres de explorar. Este lugar podría tener una ducha que funcione, así que aprovechenla mientras puedan», señaló la entrada del hospital. Al entrar el grupo al hospital, la atmósfera interior contrastaba marcadamente con el caos exterior. Pacientes, soldados y supervivientes contemplaban a Peter con una mezcla de asombro y reverencia. Algunos susurraban oraciones, otros lo miraban con incredulidad, y una sensación general de gratitud inundó el ambiente. Y mientras el grupo, incluyendo a MJ, entraba con entusiasmo al hospital, atraídos por la perspectiva de una ducha funcional tras días de viaje, Peter se volvió hacia el mayor Lewis. Señaló un pasillo tranquilo y, con un gesto del mayor, se dirigieron a una amplia oficina. La puerta se cerró tras ellos, custodiada por soldados apostados afuera. Dentro de la oficina, Peter y el mayor Lewis se acomodaron en sus asientos. El mayor no pudo evitar suspirar, con una mezcla de cansancio y alivio evidente en sus ojos. «Gracias por su ayuda».
No tienen idea de lo cerca que estuvimos de ser invadidos. Peter se encogió de hombros. No fue ningún problema. Pero tengo algunas preguntas y espero que tengas respuestas para mí. El mayor Lewis asintió solemnemente, reconociendo la gravedad de la situación. Pregunte lo que quiera. Se lo debo. Peter se recostó, observando los rasgos desgastados del oficial militar. Antes que nada, ¿cuál es la situación del gobierno? ¿Siguen operativos? ¿Se está trabajando para encontrar una cura o contener el brote? La expresión del mayor Lewis se ensombreció. No hemos recibido ninguna comunicación del gobierno desde el brote. Supongo que la Casa Blanca y el resto de Washington D.C. cayeron durante el brote. Me temo que estamos solos aquí. El silencio que siguió se hizo pesado en el aire. Peter insistió. ¿Y los militares? ¿Siguen trabajando como una sola fuerza cohesionada o están dispersos? El mayor suspiró, hundiendo los hombros. Estamos divididos y no sé cuántos quedamos. Me enviaron aquí para evacuar a los civiles y contener el brote, pero desde que llegamos, no hemos tenido noticias. Nos estamos quedando sin provisiones, comida y munición. Cada día es una lucha para mantener a raya a los infectados mientras intentamos salvar a todos los que podamos. Peter asimiló la información, su mente trabajando a toda velocidad. Tras un momento de reflexión, miró directamente al mayor. Aquí está mi oferta, mayor. Acompáñeme. Tengo comida, munición y un plan para conseguir más. Juntos, tenemos más posibilidades. ¿Qué dice? El mayor Lewis dudó, con la incertidumbre reflejada en sus ojos. No puedo prometer nada. Sigo esperando órdenes de mis superiores, pero no me hago ilusiones. Peter se inclinó hacia adelante con una mirada intensa. ¿Y si puedo ayudar con la escasez de comida y munición? ¿Considerarían unir fuerzas y trabajar juntos para limpiar este pueblo de infectados? El mayor arqueó una ceja, con el escepticismo grabado en su rostro. ¿Despejar todo el pueblo? Es una tarea difícil, incluso para alguien como tú. Peter sonrió con sorna, con un destello de confianza en los ojos. ¿Qué tal un trato entonces? Si ayudo a resolver tu problema de comida y munición, tú y tus hombres aceptan seguir mis órdenes hasta que la ciudad esté despejada. Trabajaremos juntos para despejarla, y cuando esté libre de infectados, tú y tus hombres podrán decidir si quieren quedarse o no. ¿Trato hecho? El mayor Lewis contempló la propuesta, sopesando los riesgos y los beneficios. Resuelva mis problemas inmediatos y podremos trabajar juntos para despejar el pueblo. Pero necesitamos esos suministros rápido. No aguantaremos ni un par de días más sin comida. Y si realmente podemos hacer lo que dice y despejar el pueblo sin pérdidas innecesarias, con gusto me uniré a usted. Peter extendió la mano, sellando el acuerdo. Tienes mi palabra. No pondré a ninguno de tus hombres en peligro innecesario, y para el final de la semana, este pueblo estará completamente libre de infectados. Al estrecharse las manos con firmeza, el mayor Lewis no pudo evitar sentir una mezcla de incertidumbre y esperanza. La alianza forjada en esa pequeña oficina sería su salvación o un camino a un peligro aún mayor. Jeje, finalmente es hora de comenzar a construir nuestra base de operaciones, pensó Peter mientras miraba por las ventanas, inspeccionando la ciudad exterior con una mirada codiciosa en sus ojos. De repente, el mayor habló, sacando a Peter de sus pensamientos. Entonces, ¿cómo van a resolver nuestro problema de suministros? Preguntó y continuó antes de que Peter pudiera responder. Sé que tienen provisiones propias, pero 3 vagones de comida no pueden alimentar a más de 50 pacientes, 20 empleados del hospital, 300 civiles y 500 soldados. Y, desde luego, no tienen suficiente munición. Peter sonríe con seguridad. Primero, estoy dispuesto a compartir mis provisiones si llega el caso, pero no será así. Negó con la cabeza. En cuanto a la comida, la mayoría de los supermercados probablemente ya hayan sido saqueados, y de todas formas no tendrían suficiente comida para todos, así que optaremos por los centros de distribución. Las empresas suelen almacenar una cantidad significativa de su inventario de alimentos en centros de distribución o almacenes. Estas instalaciones están ubicadas estratégicamente para agilizar la distribución a las tiendas cercanas. Peter continuó. Aún no tengo las ubicaciones exactas, pero no tardaré mucho en encontrar los almacenes más cercanos. Aunque cuando los encuentre, necesitaré que tus hombres me ayuden a transportarlo todo. Al fin y al cabo, si solo lo hace mi grupo, solo podremos traer una pequeña cantidad. Idealmente, me gustaría conseguir tantos camiones como podamos y vaciar por completo todos los almacenes que saqueemos.
El mayor asintió. Claro, asignaré algunos hombres para que ayuden a entregar los suministros. ¿Y la munición? Peter sonrió con suficiencia. Fort Benning está cerca, ¿verdad? Mientras Peter continuaba su conversación con el mayor Lewis sobre cómo conseguir suministros, MJ, tras darse una ducha caliente y cambiarse de ropa, salió a explorar el hospital. Su misión era clara: localizar a la persona por la que habían venido inicialmente, a quien ella y su esposo consideraban crucial para su grupo. Rick Grimes, el ex ayudante del sheriff que había estado en coma desde que recibió una herida de bala que puso en peligro su vida, era su próximo recluta potencial. Deambulando por el hospital, MJ registró discretamente cada habitación. Tras unos minutos, finalmente llegó a una habitación en el 5º piso. Al abrir la puerta, encontró a Rick inmóvil en una cama de hospital, una figura silenciosa, ajena al caótico mundo exterior. Su rostro parecía sereno, impasible ante los horrores que se habían desatado durante su sueño. MJ no pudo evitar sentir una mezcla de tristeza y lástima. El hombre que tenía delante había dormido durante todo el brote, su esposa lo engañaba con su mejor amigo, y no estaba destinado a despertar hasta dentro de un mes. Con un paso cauteloso, MJ se acercó a la cama de Rick. Confirmó su identidad, fijándose en su rostro un instante antes de concentrarse en la tarea. Sabía lo que debía hacer. Peter le había enseñado un hechizo de sanación, una técnica sencilla pero efectiva para despertar a quienes estaban en un sueño profundo o en coma. Tras comprobar los alrededores para asegurarse de que nadie la observaba, MJ lanzó el hechizo. Un suave resplandor envolvió sus dedos al extender la mano hacia Rick. Con precisión, le dio un golpecito en la frente, desatando una oleada de energía sobrenatural. En respuesta al toque místico, Rick abrió los ojos de golpe. Un jadeo repentino escapó de sus labios al incorporarse de golpe, desorientado y con dificultad para respirar. El equipo médico de la habitación, alimentado por los generadores de emergencia del hospital, emitió un pitido urgente, enviando señales que resonaron por los pasillos. Las enfermeras, alarmadas por la conmoción, corrieron a la habitación de Rick. Sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa y confusión al presenciar el aparentemente milagroso despertar de un paciente que llevaba más de una semana en coma profundo. Una enfermera miró a MJ con recelo y le preguntó: ¿Qué estás haciendo aquí? MJ se encogió de hombros. Pasaba por aquí y oí el pitido. Capítulo 538. Feliz cumpleaños para mí. Tras cerrar el acuerdo en la oficina del mayor Lewis, Peter y el mayor salieron al pasillo del hospital, donde los recibió la presencia de 2 guardias. Incluso ahora, los soldados miraban a Peter con una mezcla de asombro y respeto, con la imagen de él luchando solo contra cientos de zombies y ganando aún fresca en sus mentes. Justo cuando estaban a punto de discutir los siguientes pasos, un oficial se les acercó apresuradamente. «Señor, hay un alboroto afuera», informó el oficial, saludando al mayor Lewis. «Uno de los pacientes acaba de despertarse y está intentando irse, contraviniendo las órdenes médicas. Al personal del hospital le está costando convencerlo de que se quede para continuar su recuperación». Peter, con una sonrisa cómplice en los labios, comprendió al instante quién era el paciente. Sin esperar la respuesta del mayor, se giró hacia el oficial. «Ábreme camino». Siguiendo al oficial por el bullicioso hospital, llegaron al lugar de la conmoción. Rick Grimes, aún débil tras el coma, se dirigía a la puerta del hospital. 2 médicos y 4 enfermeras lo rodearon, intentando contenerlo y convencerlo de que se quedara. Cuando Peter se acercó, su presencia inmediatamente provocó un silencio sepulcral entre los civiles y soldados que estaban afuera, quienes lo reconocieron como el dios de la guerra que los había salvado ese mismo día. El médico jefe, sin saber de la llegada de Peter, dijo: «Señor Grimes, debería quedarse y recuperarse. Su cuerpo necesita tiempo para sanar, especialmente después de algo tan grave como una herida de bala y un coma», insistió. Rick, decidido y algo frustrado, sostuvo la mirada del médico. «Aprecio lo que han hecho, pero no puedo quedarme. Tengo familia allá afuera y me necesitan. No me quedaré de brazos cruzados mientras puedan estar en peligro». Peter, comprendiendo la urgencia de Rick, dio un paso al frente. «Doctor, déjelo ir. No puede obligar a alguien a someterse a un tratamiento que no quiere». A regañadientes, los médicos y enfermeras dieron de alta a Rick, sabiendo que no podían obligarlo a quedarse. El médico jefe, con un suspiro, se dirigió a Rick. «Bien, puedes irte».
Pero prométeme que limpiarás la herida y cambiarás el vendaje con frecuencia. No podemos permitir que te infectes ahí fuera. También necesitas comer alimentos ricos en nutrientes y hacer ejercicio para recuperar masa muscular después de pasar más de una semana en cama. Rick asintió con aprecio y, mientras caminaba hacia la puerta del hospital, Peter se dirigió rápidamente a los coches de su grupo. Vació el coche de Michonne, recogiendo una radio policial extra, una pistola, una caja de municiones, comida y agua. Arrancó el coche y se dirigió a la puerta justo cuando Rick estaba a punto de salir. Peter se detuvo junto a Rick y bajó la ventanilla. «Oye, ¿necesitas que te lleve?» «Es más seguro conducir que caminar», dijo mientras saltaba del asiento del conductor. «No puedo», y Rick intentó negarse, pero Peter no lo dejó. «Está bien. Llévalo. Tengo otros 2 coches. Y este es el peor de los 3», dijo mientras señalaba el asiento del copiloto, donde estaban todos los suministros que había reunido para Rick. «Eso debería ayudarte a empezar bien la búsqueda». «Gracias», Rick no sabía qué decir. Sabía que el coche y los suministros debían de valer mucho, sobre todo durante un apocalipsis, así que se sintió mal por llevárselo todo. Aún así, aceptó la generosidad de Peter y se sentó al volante. Antes de que Rick pudiera irse, Peter habló. «Escucha, trae a tu familia aquí cuando la encuentres. Planeo limpiar este pueblo de infectados y convertirlo en un refugio seguro para los supervivientes. Usa la radio para llamarnos si necesitas ayuda. Ya está en la frecuencia correcta. Y sobre todo, ten cuidado con esa pistola, el sonido atraerá a cualquier infectado de la zona y te acosarán». Rick dudó un momento, agradecido por la ayuda inesperada. «Gracias de nuevo», dijo con sinceridad. «Encontraré a mi familia y la traeré de vuelta. Has hecho mucho por nosotros». Con un gesto de la cabeza, Peter observó a Rick alejarse, decidido a reunirse con su familia. Mientras el coche se perdía en la distancia, Peter regresó al hospital, con la mente llena de planes para el futuro. Parece igual que en la serie Y, pensó Peter, mientras reflexionaba sobre sus pensamientos mientras charlaban antes, igual que hizo con Michonne. Será un buen subordinado, como el mayor Y. De regreso al interior del hospital cerrado, Peter encontró a su grupo parado allí, preguntándose por qué acababa de regalar su auto, especialmente a Michonne, ya que era su auto para empezar. Con un brillo decidido en los ojos, Peter dijo: «Todos deben prepararse para partir. Saldremos a buscar suministros en 1 hora. Reúnan lo que necesiten y reúnanse en los vagones». El grupo se miró mutuamente, antes de volverse hacia Sarah y André, los niños del grupo. No les importaba seguir a Peter en una misión de suministros, sobre todo después de ver su demostración de poder contra los zombisantes, pero... ¿y qué pasa con los niños? Joel expresó los pensamientos de todos. Peter se quedó pensativo un momento. «Tienes razón, ahora que tenemos una base, no es muy inteligente traer niños allí, ¿qué?», exclamó Sarah, con evidente enfado en su voz. «Yo también quiero ayudar. No soy una niña. No pueden dejarme sola. Ni siquiera conozco a esta gente». Peter suspiró junto a su padre, que sabía que sería una píldora difícil de tragar para ella. Finalmente, Joel se puso frente a ella, con una expresión reticente pero seria. «Escucha, Sarah, siempre has sido madura para tu edad. Caray, me has cocinado y cuidado desde que tenías 6 años, pero solo tienes 13. Sí, no eres tan joven como André, pero sigues siendo una niña y esto que planeamos hacer es peligroso». Hizo una pausa y la miró a los ojos. «No quiero perderte, pequeña». De repente, a Sarah se le llenaron los ojos de lágrimas mientras se lanzaba hacia adelante, abrazando a su padre con fuerza. «Yo tampoco quiero perderte, papi». Peter y MJ sonrieron ante el conmovedor momento. «No lo perderás», dijo Peter, rompiendo el abrazo. «Me aseguraré de que no le pase nada a tu padre mientras no esté». Sarah quería refutar sus palabras. Después de todo, el mundo era un lugar peligroso en ese momento y una sola persona no podía garantizar la seguridad de su padre. Pero entonces recordó a Peter diezmando la horda de zombies antes. Como un ejército de un solo hombre, se enfrentó a cientos de infectados y salió victorioso. Sarah miró fijamente a Peter a los ojos. «Bien, pero si algo le pasa a él o a mi tío Tommy», y su voz se apagó, con una mirada peligrosa en sus jóvenes ojos. Peter sonrió con suficiencia. «Sí, me harás la vida imposible, me matarás, me echarás a unos perros salvajes, lo entiendo». Sarah asintió con naturalidad. «Siempre y cuando lo entiendas».
Joel y Tommy no pudieron evitar sonreír al ver a Sarah hacer todo lo posible por amenazar a Peter. Se sintieron reconfortados al saber que solo estaba preocupada por ellos. Antes de que todos pudieran salir corriendo a prepararse, Joel habló. Tiene razón en lo de no conocer a nadie aquí. Quizás alguno de nosotros debería quedarse también, y tras un momento de silencio, Michonne dio un paso al frente. Me quedaré, dijo, con su hijo acurrucado en sus brazos. André necesita un poco más de atención y cuidado, así que probablemente debería quedarme para asegurarme de que esté bien alimentado y cambiado. Bueno, entonces eso lo resuelve, dice Peter, aplaudiendo para llamar la atención de todos. Michonne se quedará a cuidar a los niños mientras los demás salimos a buscar provisiones. Después de que todos recogieron su equipo y se prepararon para el viaje de suministros, regresaron a los coches y encontraron a Peter esperándolos. El coche que antes estaba lleno de provisiones ahora estaba completamente vacío, mientras que el otro estaba a rebosar. Incluso el asiento del conductor estaba lleno de provisiones, lo que les impedía conducir por el momento. Se intercambiaron miradas curiosas entre el grupo, lo que llevó a Peter a responder la pregunta tácita. Esta vez llevaremos un solo coche, explicó. Tengo pensado recoger algunos camiones de 18 ruedas por el camino, que conducirán cada uno. Asintiendo en señal de comprensión, el grupo se maravilló de la previsión de Peter en sus preparativos. Mientras se acomodaban en el coche, armados hasta los dientes con rifles de asalto y pistolas, MJ ocupó el asiento del copiloto mientras Joel y Tommy ocupaban sus posiciones en la parte trasera. Peter maniobró el coche hasta la puerta del hospital, donde lo esperaba el mayor Lewis. Bajando la ventanilla, Peter le recordó al mayor que se mantuviera en la frecuencia de radio acordada. Te contactaré en cuanto hayamos asegurado el primer almacén, aseguró. El mayor asintió con seguridad. En cuanto dé la orden, enviaré a mis hombres para que nos ayuden a cargar y transportar todo de vuelta, afirmó con seguridad. Con el plan en marcha, la puerta se abrió y Peter expulsó al grupo de la ciudad. Cuando se iban, Joel no pudo evitar preguntar. Entonces, ¿tienes algún tipo de trato con ese tipo? Sí, aceptó y Peter explicó todo lo que él y Major habían hablado anteriormente. Y un par de horas más tarde, tras encontrar dos camiones de 18 ruedas en el camino, conducidos por Joel y Tommy, el grupo se detuvo en una gran nave aislada junto a la carretera, a las afueras del pueblo. Gracias a unos trámites en un supermercado cerca del hospital, pudieron encontrar fácilmente las direcciones de 5 centros de distribución de alimentos, y este era el más cercano al pueblo. Mira eso en el tejado, murmuró Joel por la radio mientras inspeccionaban la zona. Tal como temían, el almacén estaba plagado de zombies afuera, pero el edificio parecía estar completamente cerrado. Pero eso no fue lo que llamó la atención de Joel. En el techo del edificio había un gran trozo de cartón, que parecía estar pegado con cinta adhesiva. Decía: ayuda. Hay gente atrapada dentro. Si yo fuera ellos, no estaría publicando mi paradero, criticó Tommy. Pero tenía razón. Al fin y al cabo, tenían un almacén lleno de comida, así que podrían sobrevivir bastante tiempo. Era una tontería pedir ayuda, ya que cualquiera que los salvara estaría reclamando su comida, y eso si eran buenas personas. Otros probablemente les dispararían y se lo llevarían todo. Segundos después, la voz de Peter se escuchó en la radio. Bueno, probablemente todavía creen que la policía o el ejército vendrán a salvarlos. Tras estacionar los vehículos a una distancia prudencial y salir, Peter observó los alrededores. De acuerdo, igual que antes. Busquen un lugar elevado, donde los zombies no puedan llegar, y yo los mantendré ocupados abajo mientras ustedes los eliminan desde arriba, ordenó, con la mano apoyada en la empuñadura de la espada de Michonne. ¿Y qué pasa con la gente de dentro?, pregunta Joel con cautela. Peter se encogió de hombros. Los salvamos y luego los reclutamos. Si no quieren unirse a nosotros, lo cual es improbable, los despediremos con una gran cantidad de suministros. ¿Y si son hostiles?, pregunta Tommy. Entonces mueren y... Fin del capítulo 538.